catalogo como los supervivientes de los incendios, porque estar todos estos años en Romeos, en el IF y demás, y todavía quedarle ganas de volver. Ahora actualmente está trabajando en Loma, Galicia. La verdad es que es de la gente que te queda grabada y que es de admirar, ¿vale? Su compromiso y su trabajo. Él trabajó en el año 2000, trabajó en el incendio de Oencia, y nos va a contextualizar un poco ya, vamos entrando, ¿vale? De lo que era la comarca, la figura de la gente medioambiental, un poco el dispositivo de aquí, porque ya habéis visto cómo se organiza, cómo se pretende organizar los incendios, y ahora ya vamos a entrar en el año 2000, cómo estaba el dispositivo del año 2000 y contextualizar un poco la campaña en la que nos movemos, ¿vale? ¿Quieres que te pase yo? No, me pasas el... ¿Has apagado? Sí. Bueno, antes de nada quería agradecer sobre todo a la gente del dispositivo de haber venido aquí a la provincia de León, especialmente al Bierzo, y sobre todo aportar otra visualización de los incendios. Porque bueno, ya sabéis, en todos los sitios, pues la gente que se dedica a los incendios en su zona siempre somos los mejores, somos los más efectivos, los que mejor apagamos, y aquí en León y en el Bierzo pues nos pasa lo mismo. Somos más grandes apagando incendios. Eso es así siempre. Pero bueno, sobre todo a Fernando y a Roberto, que se han involucrado con este proyecto y haberlo traído aquí, y a todos vosotros pues a asistir e intentar con esta pequeña presentación pues que conozcáis un poco la realidad de los incendios forestales en León y particularmente en el Bierzo. Y he puesto unas diapositivas del año 2000. Bueno, más que diapositivas son en papel escaneadas. La calidad no es muy buena, pero para que os hagáis una idea de los medios, EPIs y circunstancias de que había pues hace ya 17 años de esto. Y bueno, toqué aquí donde no debía y me parece que lo voy a finalizar, pero bueno, os voy a contar una cosa porque estáis escuchando todo el rato cada poco el Bierzo, ¿no? Que sonará un poco raro que es el Bierzo. Bueno, empezamos aquí. Pues para empezar, quería aquí hacer referencia un poco de forma general a los incendios forestales en Castilla y León. Nosotros ahora nos encontramos en Castilla y León. Como sabéis todos, Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de España. Está formada por 9 provincias y, como pusieron antes los compañeros de la biblioteca, ya viste las diferencias que hay dentro de la zona que nos encontramos, pues imagino las diferencias pues, como Madrid, Soria o el mismo León, los tamaños que tienen, las superficies y todo. Las competencias del tema de incendios forestales las tiene la Dirección General del Medio Natural de la Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ellos son los que gestionan todo el tema de los incendios forestales. El plan de protección que existe es el Infocal, se asemeja a los que existen en las demás comunidades autónomas. En este plan de protección civil ante emergencias por incendios forestales aparece la estructura organizativa que se lleva, la coordinación con los diferentes planes estatales de protección civil y las diferentes administraciones. La peculiaridad en Castilla y León es lo que ellos llaman que han optado por un modelo de extinción mixto. Esto quiere decir, que lo que nos contaba antes un poco Valero, es el personal funcionario y laboral de la Junta, como es en este caso los agentes medioambientales, que realizan sus labores de oficina, de más cosas, y aparte se dedican a incendios forestales. Esto pasa también con los técnicos de las diferentes secciones territoriales. Hay la gente específica de incendios, pero por ejemplo la gente que se dedica a otros temas como repoblaciones y eso hacen también sus guardias de incendios. Esto quiere decir, pues por esto es lo que llaman un modelo mixto, y aparte están las diferentes empresas privadas que son las que se dedican a la extinción. También lo define la Junta de Castilla y León como un operativo permanente integrado forestal. Esto suena así bastante bien. Lo que quiere decir es que la persona que realiza la extinción es la que ha realizado previamente la prevención. Visto desde fuera, pues parece perfecto, porque la persona que está trabajando en el monte
a mi entender, yo creo que es la más adecuada para ir a la extinción. Conoce la zona, está adecuado a ese paisaje, a ese tipo de trabajos, y es cómo funciona aquí. Bueno, como os había comentado antes Valero, pues en el decreto del 2004 que se establece el operativo de la lucha contra incendios forestales de Castilla y León. Esto nos vertebra todo, en las épocas de peligro, la organización y el funcionamiento del operativo. Dependiendo en qué épocas estemos, por ejemplo, si estamos en época alta, baja o media, tendremos más o menos medios de incendios. En teoría, en verano, los 3 meses principales, pues sería peligro alto y estaría en todos los medios. A partir de ahí, pues movilizaría más gente o menos medios. Y los recursos que cuenta el operativo es el CAM, que es el Centro Autonómico de Mando, que es uno que coordina todo en Valladolid con su jefe de jornada y sus personas, que son los que los que coordinan todo el tema de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Luego existen los CPM, que eran los que nos referíamos antes, que hay uno en cada provincia, que son los centros provinciales de mandos, donde son a los que se remite toda la información de los incendios forestales. En esto hay una persona que es el jefe de jornada, que sería uno de los técnicos que está de guardia ese día, en este caso sería la provincia de León, y es el que asigna medios, le llega toda la información y en caso de necesidad pues se desplazaría al incendio si ya llega unas cierto tamaño. Dispone también de las bases de helicópteros. En León contamos con 5 bases de helicópteros, 4 dependientes de la Junta de Castilla y León, que son la Cueto, que está aquí en las afueras de Ponferrada, Rabanal, que es periférica a la zona del Bierzo, en el Camino de Santiago, está Saechores y Camposagrado. Y luego está la Príncipe de Tabullo, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. Aparte existen las bases y pistas de hidroaviones, pues como puede ser la de Rosino, la Bacoya, los puestos de vigilancia, que existe una red bastante importante de puestos de vigilancia, están formados por personal fijo discontinuo de la Junta y, por ejemplo, el Bierzo, como habéis visto, tiene una peculiaridad que es en forma de olla, entonces hay media docena de puntos de vigilancia donde en verano, en épocas de máximo riesgo, hay un vigilante que es el que anuncia de los temas de incendios. Luego estaría el tema de las telecomunicaciones, las cuadrillas transportadas, las cuadrillas de tierra y las diferentes motobombas. Esto, bueno, de forma un poco general, es el típico esquema organigrama pues, que nos comentó un poco Valero de cómo sería. Lo paso un poco rápido, lo paso un poco justos y eso. Voy a hablaros los que decía antes al principio. El Bierzo. Os sonará a todos un poco el Bierzo, así un poco raro de qué es el Bierzo. El Bierzo es una cosa un poco especial. Dentro de León, que ya vamos a ver qué es especial, simplemente porque tiene una cierta autonomía dentro de León. Tiene el Consejo Comarcal del Bierzo, es como una especie de órgano de gobierno propio solamente del Bierzo y es una figura única en Castilla y León. ¿Qué nos tiene que ver esto con los incendios? Pues tiene bastante que ver, porque según el decreto 55 de 2005, la Junta de Castilla y León delega las competencias de la contratación y la dirección técnica, las repoblaciones forestales, el tratamiento selvícola, la prevención de incendios y las adecuaciones recreativas al Consejo Comarcal del Bierzo. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues que las cuadrillas de tierra, que antes hablábamos de ellas, trabajan para el Consejo Comarcal. La licitación, el expediente lo realiza la Junta, el proyecto lo realiza la Junta, la licitación la realiza el Consejo Comarcal y la dirección de obra de la parte selvícola la lleva el Consejo Comarcal. Luego se integran totalmente en el operativo de incendios forestales que pertenece a la Junta de Castilla y León. Pero es una peculiaridad de este órgano que existe solamente, ya os digo, es único en toda Castilla y León. Para que os hagáis una idea, la superficie de la provincia de León son en torno a unos 15.500 kilómetros cuadrados. El Bierzo son 2.800 kilómetros cuadrados. Representa en torno a un 18% de León. Y está formado por 38 municipios. Aquí veis lo que sería todo Castilla y León, las 9 provincias que hablamos, y el Bierzo pues sería la esquinita esta en el noroeste, limitando con Asturias con Galicia. Bueno, esto quería que vieseis estos datos
Pero antes me gustaría agradecer al Servicio Territorial de Medio Ambiente, pues porque me ha proporcionado, cuando le dije que iba a hacer esta charla, mandé un correo y me proporcionaron todos los datos de los incendios desde el 2000 al 2016 en la provincia de León y en el Bierzo, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando cuando decimos que hay muchos, pocos incendios. Al final, objetivamente, los números son lo que se ve. Pues en la provincia de León, desde el 2000 al 2016, han habido un total de 9.500 incendios y se ha quemado una superficie forestal de 162.908 hectáreas. Y bueno, al final son números, no sé si es mucho o es poco, pero es una cifra. Y como estamos sobre todo hablando del año 2000, me gustaría contextualizar en este año. Si veis la serie histórica que se presenta aquí, el primer año que aparece es el 2000. 1.050 incendios hubo ese verano. Vamos, esa campaña, ese año entero. De los que ardieron, se quemaron 35.600 hectáreas. Si veis la serie que aparece, el siguiente que afecta es en el 2012, que aparecen 24.000. Aquí hay que tener en cuenta que fue el año del incendio que hubo en Castro Contrigo, que solamente ese incendio fueron 10 o 11.000 hectáreas. En el 2.000 hectáreas no hay ningún incendio que pasó de 3 o 4.000 hectáreas. Por eso veis una magnitud del número de incendios. Y todo esto llevado a la provincia de León, hablábamos que al municipio, al Bierzo, pues que representaba el 18% de los incendios. Pues en este periodo de tiempo, en el Bierzo hubo 4.000 incendios, que representa el 42%. Y la superficie quemada se quemaron 55.000 hectáreas, que representa casi un 34% de todo lo quemado en la provincia de León, cuando representa menos del 18% de la superficie total. Y como veis también, en la columna de la derecha, el primer año, en el año 2000, el total forestal ardieron 13.000 hectáreas. Si seguís la columna, pues el siguiente año que más se quemó fue el año 2009. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el año 2000 ardió más del doble de lo que el siguiente año. O sea, podéis contextualizarlos en la época que se vivió, en el año 2000, la magnitud de incendios y el número de incendios que hubo en León y en el Bierzo. Bueno, estos es los medios de extinción que existen en el Bierzo. Esto es como está la provincia de León y toda Castilla y León están en comarcas forestales, no tiene nada que ver con la comarca del Bierzo, es totalmente aparte. La comarca del Bierzo es lo que veis rayado a la izquierda y dentro de cada uno está la comarca forestal a la que pertenece. Los medios de extinción que había en el año 2000 eran 5 cuadrillas terrestres, una por cada comarca forestal, que son la de Villafranca, Ponferrada y Bembibre. Y Vega de Espinareda tenía y sigue teniendo 2 cuadrillas terrestres, una la de Vega de Espinareda y la otra la de Páramo del Sil. Actualmente se denominan Romeo. Estas, bueno, luego hablaré un poco más detalladamente de ellas. En aquella, pues en la base de Cueto, crearon una cosa un poco curiosa que se llamaba la UACO. Sonará un poco a China, pero es una unidad teletransportada de ataque y control. Estaba formada por 2 cuadrillas y 2 helicópteros. Un helicóptero bombardero 204 y un Biel 212 era la que llevaba la cuadrilla. Actualmente esto ha desaparecido y es una Elif normal, que es con su helicóptero, que es un Elif. Luego existían una serie de pick-up que actualmente se denominan deltas, eran dos pick-up corrientes con un depósito de 500 litros y 2 personas, no tenían más. Los 4 camiones autobombas que había en el Bierzo, que son los que sigue habiendo, y una característica un poco particular, el tema de los maquinaria pesada. Siempre hay un bulldozer a la espera de ir a un incendio, y los puntos de vigilancia. Esto es lo que había de medios de extinción en el año 2000. Han cambiado un poco las cosas para bien. Bueno, para bien o no. Hay cosas que sí, otras que no tanto. Han aparecido una serie de, como veis, los November. Surgieron el año pasado y son cuadrillas nocturnas. Ha cambiado un poco la filosofía de la Junta y empezaron el año pasado. Son cuadrillas integradas por 5 o 6 personas que trabajan en extinción de incendios por la noche y las están repartiendo por diferentes bases. Aquí en nuestra zona tenemos una en la base de Cueto y otra en Las Meldas.
Las médulas pues la han puesto por ser lo que nos comentaba antes la gente de la Mortera, zona un poco especial, muy sensible, y están allí. Y luego han creado una cuadrilla terrestre itinerante que hace trabajos servícolas en las 4 comarcas forestales del Bierzo y aparte va incendios. Y a partir del año 2000, creo que fue de 2004, crearon también otra base de transportada que inicialmente estaba en Manjarín y luego la pasaron a Ramana, que es justo zona periférica con el Bierzo. Bueno, voy a comentaros un poco, sobre todo, más que casi en la actualidad, llevándolo un poco al año 2000, la filosofía de extinción que se aplicaba en el Bierzo y en León. Aquí, bueno, ya visteis que la exposición, que estamos sobre todo en una zona bastante llana, con muchos accesos y bastante fácil de acceder. Entonces, pues por eso se dotó de la mochila extintora. Ya sabéis que es la herramienta de extinción más cómoda que hay. Sobre todo en las zonas un poco con pendiente, que tienes que andar con matorral. Y aquí estáis viendo, es una fotografía, creo que debe ser la gente un poco del Abril de Tabullo y de un Romeo de Vega de Espinareda, pues todos equipados con mochila de extinción. La filosofía que había en el año 2000, 8 personas en la cuadrilla, 8 mochilas. Si lo sacabas de eso, con todos mis respetos, el que llevaba un batefuegos no valía incendios. Es como había batefuegos, pero había la mentalidad, sobre todo en gente antigua, de que el único efectivo era la mochila. Tú ibas apagando, te quedabas sin agua y muy bonito, pero luego había que ir a buscarla y seguir apagando. Entonces, como todo tiene su parte buena. La filosofía que había, sobre todo en las CAR, pues lo que estáis viendo, el ataque directo a la cabeza. El incendio que antes se apaga es el que atacas a la cabeza, no ves cabezas y fácil. Estáis viendo además, sencillo, te deja el helicóptero y vas a buscar la cabeza. Da igual dónde te metas. Ya veis que ahí es el típico sitio que es por donde hay que ir a los incendios. Como decía antes Jesús Valero, pues la figura del agente medioambiental, aquí es muy importante. Yo he estado trabajando en otras comunidades y no existe. El agente medioambiental va siempre con la cuadrilla, tanto transportadas como terrestres. Está siempre pendiente y es el jefe de extinción. Y aquí estáis viendo un agente medioambiental, a la derecha ya con el teléfono en la mano intentando coordinar y la cuadrilla ir a buscar la cabeza. Las 18 normas de seguridad, ninguna. Yo ya os dije que en todos los sitios somos los mejores apagando, y aquí lo somos. A la cabeza con fuego. Es así. Y luego antes preguntabais un poco por el tema de los contrafuegos. A ver, aquí no llegamos a los puntos de Orense, pero hay bastante afición por los contrafuegos. Pero más que por los medios de extinción, por la propia gente de los pueblos. Dependiendo de dónde vayas a extinguir un incendio, si vas sobre todo a la zona oeste, era bastante frecuente incendio en el monte, tú estabas apagando y cuando cerca no había ningún problema en el pueblo. Pero a lo mejor mirabas y los propios del pueblo estaban dando un contrafuego porque le iba hacia su zona. Que sin contar con, vamos, no es cuestión de que cuenten, no, les da igual, que estés apagando o que no. Ellos iban hacia su zona, pegaban allí una quema de ensanche, fuego técnico, lo que queréis llamar, y aparecía allí un fuego secundario o así. Eso era bastante frecuente. Entonces, era una cosa un poco delicada. Y luego, otra cosa bastante particular es el empleo de maquinaria pesada. Suena así un poco general, pero aquí hay bastante tradición del tema de canteras, de minas, y hay maquinistas impresionantes. Sobre todo cuando hablo de maquinaria pesada, es de ataque directo a la llama. De meterse dentro del incendio, ataque directo, ir envolviéndolo y sacando. Y son muy efectivos, pero si los veis trabajar, da mucho respeto. Hay ciertos, sobre todo maquinistas, que son impresionantes como él. Y lo que se solía hacer, aunque veis aquí al técnico indicándolo, es tú a tu libre albedrío haz lo que tú puedas. Y el arista de turno, cosas impresionantes. Y la arma secreta que tenemos en León, los pies. Yo no sé si habéis visto a alguien trabajar en León o habéis coincidido con alguno, que tenemos una costumbre un poco, yo cuando estoy fuera me mira como si fuese tonto. Si somos 8, 9, 10 en la cuadrilla, vamos todos por el borde, pisando y dándole patadas a los restos que hay.
Entonces eso parece una bobada, pero si pasan 9, 10 personas, tú a lo mejor el primero pisa un poco, el segundo otro poco, tú ves un punto caliente y lo dejas. Pero después de que pasen 8, 2 o 3 cuadrillas por allí, se va creando, ya es una forma de repasar bastante eficiente. ¿Qué problema tiene? Pues ya veis las botas. Pues que no están diseñadas para ese labor. Entonces se suelen quejar las empresas porque rompes muchas botas. Esas son las actitudes, probablemente. Pues no me acuerdo, pero esas son... la DGC, lo que da. Y ahora quería comentaros un poco, sobre todo en el año 2000, el tema de la escuadrilla de tierra. Yo he trabajado pues, en brief, en CAR y en cuadrillas de tierra. Y si os soy sincero, lo de las cuadrillas de tierra es otro mundo. Si todos somos, por decirlo suave, muy miserables, los de la cura, la gente de cuadrilla de tierra, y sobre todo hace años, eran el eslabón último del último. Y aquí, bueno, hay bastante tradición en las cuadrillas de tierra. Vosotros estáis acostumbrados a que una cuadrilla de tierra irá a un incendio, aparezca después la cuadrilla de tierra y se dedique a hacer labores de repaso o así. Aquí no. Aquí las cuadrillas que tierra solían ser, siguen siendo algunas de ellas con gente bastante experimentada, muchos años, muchos incendios en el bosque, en el monte. Y iban siempre a la par o incluso por delante de cualquier brief y CAR que podéis hacer. No era raro en el año 2000, 2001, 2002 que, por ejemplo, cualquier cuadrilla de tierra de las que hablamos fuese haciendo ataque directo y la brief de Taullo rematando. Eso fuera de aquí suena chino, pero es totalmente, o a distribuir flanco derecho una CAR, flanco izquierdo la cuadrilla de tierra. Ellos iban trabajando sin ningún tipo de problema en ataque directo. ¿Cuál es la peculiaridad de las cuadrillas de tierra? Pues que hacen trabajos silvícolas. Como os decía antes, a estas personas les dan, durante la época de incendios, un trabajo. Ahora ya está bastante más regulado en cuestión de horarios. Los horarios que había, centrándonos en el año 2000, entraban a las 2 de la tarde y salían, entre comillas, a las 10 de la noche. Lo digo de salir porque, bueno, ahora se respetan las 12 horas, por lo que estáis comentando. De aquella era frecuente un día 12 horas, siguiente día 14, 15, 16, 18, no ir a casa a dormir, y son cosas que al día siguiente. La forma de trabajar era un tajo de poda claredes broce en una zona de pinar, por ejemplo aquí cerca de Villafranca estaba la cuadrilla de Villafranca, trabajaban en los montes de esta zona, ellos iban con su material en el coche, veis todo cargado con los extintores, y detrás motosierra y desbrozadora. Trabajaban pues al libre albedrío de la empresa. Tenían un tajo que hacer una serie de hectáreas y había empresas que a lo mejor trabajaban 2 horas, 4, 6 u 8 horas. En el momento que a estas personas las llamaban incendio, dejaban las motosierras desbrozadoras y ponían su EPIC de extinción. Y otra peculiaridad que había en este año, iban en helicóptero. Tenían su punto de encuentro y el helicóptero que hablábamos antes de Cueto los recogía y los llevaba al incendio. Se quedaba el capataz con el coche y los demás se convertían en una cuadrilla teletransportada en ese momento. Es una cosa un poco bastante peculiar. Esto, bueno, son las típicas herramientas con las que se trabajan, motosierras desbrozadoras y esto. Y bueno, esta foto es un poco especial. Esta es la siguiente. La persona que veis es Blanco, que bueno, es uno de nombre Manuel, pero yo lo conocía por Blanco y es una de las personas que murió en un accidente de Valencia. Esta foto está sacada, no recuerdo si fue una semana o 10 días antes del incendio, en medio de un incendio forestal. Ese es el EPI que llevaba. ¿Perdón? En Valencia. ¿La foto? No, el fallecido es del incendio de Valencia en el año 2000 y esta foto, pues el incendio fue el 28 de agosto, 2 semanas antes o así, no me acuerdo exactamente. Yo tenía cierta amistad con él, iba con una cámara, yo estaba en otra cuadrilla y me dijo, ponme una foto y me la das un día. Y le coincidió que saqué esta foto. Estáis viendo el EPI que lleva, ¿no? Una funda. Es una funda bonita, una funda de trabajo, sí, ignífuga y nada más. ¿Ignífuga? Sí, de las del año 2000, es lo que había. En el mercado las cosas han evolucionado, eso. De aquella...
Bueno, los guantes que se utilizaban eran los guantes de trabajo, eran los guantes los típicos de cuero que venden en todos los sitios. Las botas, pues cada uno las botas que tenía, no formaban parte del EPI. Casco no existía, el casco, lo que te daban era una gorra. Y la mochila extintora, veis las dos cinchas que tenéis aquí, pues son las dos cinchas de la mochila que lleva a la espalda. Entonces, es para contextualizar un poco, han pasado 17 años, pero que bueno, es así. Y aquí a la derecha, pues sorpresivamente, cuando revelé estas fotos, las revelé después del incendio, aparece Fidel, la otra persona que murió en el incendio de Cia. Entonces, quería que, bueno, aparte para que vieseis cómo conocer a estas personas que tuvieron la desgracia de fallecer en este incendio, hacer una pequeña comparación del año 2000 entre una persona de una cuadrilla de tierra y una persona de una brigada transportada, del EPI. Hace 17 años, pero bueno, veis pequeños detalles, casco, guantes, la funda de la persona de transportada tampoco es que sea, pues bueno, es de hace 17 años, tampoco, pero bueno, hay cosas que van cambiando. Las cuadrillas de tierra con el tiempo han ido cambiando pues un poco. Y para contextualizar un poco, quería comentaros también cómo funcionaba el Cueto en el año 2000, lo que hablábamos antes, que era la UACO, la Unidad Estatal y Transportada de Ataque y Control. Estaba formada por un helicóptero bombardero Bell 204 con un depósito ventral y un helicóptero Bell 212 que le denominaban el Foxtrot, que es el que estáis viendo allí. La peculiaridad de este helicóptero, pues que más que helicóptero de extinción era un autobús, porque como se trabajaba era, dejaba a la gente de Cueto y acto seguido lo normal era que fuese a buscar una de las cuadrillas de tierra y la llevaba al incendio. Entonces juntabas rápido dos cuadrillas, pero también perdías el tiempo de la primera ataque sin un medio aéreo. Era bastante frecuente, o bueno, era casi excepcional que los dos helicópteros estuviesen en el mismo incendio. Aparte de esto, estaban formadas por dos cuadrillas de 11-12 personas. ¿Por qué 11-12 personas? Eran las que formaban la cuadrilla. Dependiendo turnos de trabajo y todo, pues se trabajaban 11-12. Y un técnico que era responsable de la cuadrilla y los agentes medioambientales. La manera de trabajar eran dos cuadrillas al día, una de mañana y una de turno de mañana y una de mañana de turno de tarde. Estaban formadas por 11 o 12 personas dependiendo cómo se librase. Y el técnico. Si había un incendio por la mañana, salía al incendio una de las cuadrillas con el técnico y su agente medioambiental. Se podían ir a un incendio perfectamente. Si volvía a salir otro incendio, venía el helicóptero a buscar a la cuadrilla de la tarde y la llevaba a otro incendio. ¿Qué pasaba? Que el técnico ya no había. El técnico se había ido con la cuadrilla de la mañana, entonces la cuadrilla de la tarde iba con el agente medioambiental al incendio. No existía la figura del capataz. Solamente eran especialistas toda la gente que formaban estas cuadrillas. Y para que os hagáis una idea, se actuaron en 77 incendios en la comarca del Bierzo, Cabrera y Leciana, en 3 meses y medio que duró la campaña. Otra cosa, estas 77 actuaciones, aquí no hay despacho automático. Aquí cuando salías era que ya se había visto lo que había. Ya había dado una caseta, había habido un agente forestal que se había desplazado allí, ibas a incendios, ya no eran conatos. Todos pasaban de 1, 2, 3 hectáreas. Entonces la procedente, ya estáis viendo aquí algún miembro, bueno, fotos son un poco malas porque bueno, ya tienen años, con el agente medioambiental. En este caso no había técnico porque la cuadrilla ya había salido, por la mañana otro, los dos helicópteros que os decía, el 204 y el 212, los dos con depósito ventral. Y en la cuadrilla, también un poco peculiar, que volaban 11 personas. El piloto del 212, de copiloto del agente medioambiental, y detrás si iba el técnico y si no toda la gente de la cuadrilla. Y en función de que iba el técnico o no, iban 11 o 12 personas, con 6-7 mochilas, un poco dependiendo ya de los pesos, un poco de herramienta.
Y bueno, ese verano pues te movías de un incendio a otro pues en lo que fuese. El tema de seguridad y salud pues no existía nada de coordinación y no eran cosas todavía nuevas, todavía no surgían. Entonces pues si tú ibas a un incendio y había otro al lado, tenías que salir, pues cogías lo que fuese cómodo. Aquí nos veis montando pues en una carroceta la buena de Dios. ¿Jornada laboral del año 2000? Jornada laboral entretenida. Las horas en principio, en la mañana entrabas a las 10, el turno de mañana de 10 a 6 y de tarde de 2 a 10. Lo que pasa que sin límites. O sea, tú entrabas a un incendio y las 12 horas que se hacen ahora no existían. Nosotros teníamos un poco la coña, si me permitís la expresión, en vez de ser una unidad helitransportada, éramos una unidad patrotransportada, porque hacíamos kilómetros en el patro que lo flipáis. Era normal, tú llegabas a un incendio, el helicóptero hacía una descarga y no volvías a ver el helicóptero en todo el día. Estabas apagando, salía la noche, pasaban horas y a lo mejor tú hubieses entrado en turno de mañana a las 10 de la mañana, eran las 7, 8, 9 de la noche y tú seguías en el incendio. Incendios en sitios que luego te tenían que ir a buscar, llegabas a casa pues 1 o 2 de la mañana y al día siguiente volvías a entrar a las 10. Y la cuadrilla de la tarde, pues otro tanto, por lo mismo. Era un ritmo, pues un poco, pues las necesidades que había. ¿No tenéis un número de horas máximo de trabajo? No. Bueno, sí que se decía que había 12, pero... Es lo típico que se dice, pero es lo de siempre. Todo es muy bonito sobre el papel, todos los protocolos están muy bien, pero el día que hay una máxima emergencia, a ver quién dice que no. ¿Quién dice que no? ¿Perdón? Ahora sí, exactamente. Yo ya no trabajo en Castilla y León. ¿Entiendes? Yo quiero ceñirme esto al año 2000. 2000, 2001, 2002... Era muy frecuente, pues, horarios de gente, tengo compañeros, pues, mes de agosto, 31 días laborables, trabajar 29 días por no querer más vacaciones y pasar de 200 horas extras en cuadrillas de tierra. Hazte cargo, como saltaba esa persona. Nadie le decía que no podía hacer de eso, él quería, pues, trabajo estacional, época para conseguir dinero, hasta reventar. Por lo tanto, horas de descanso tampoco las cumplí. Es que no había. No es que se cumpliesen o no. Me refiero desde que os ibais del incendio, el descanso en casa, hasta que volvéis al siguiente, no... Esas cosas son que han ido existían, o se dice, pero que nunca se cumplían porque no son cosas que en la época se... tema de seguridad y salud. No había un protocolo, no había nada, entonces estamos hablando de hace 17 años. Hay que contextualizar un poco las circunstancias y os quise poner esta fotografía pues para ver un poco en la misma campaña cómo cambiaron los EPIs. Aquí ya veis que pusieron fundas más acordes. Empezamos, tampoco había los medios que hay ahora, todo era un poco más precario, más... Las comunicaciones, los teléfonos móviles eran incipientes, estamos hablando del año 2000. Lo que decía antes Jesús Valero, pues ibas a una zona, por ejemplo, Salentinos, típico valle, Mugre, rodeado de montañas de 2000 metros, ibas ahí a un incendio a las 10 de la mañana y salías y no habías podido hablar ni por teléfono, ni por emisora, ni con nadie, y nadie sabía allí si habías apagado el incendio, habías quemado todo el valle, o qué pasaba, porque no había medios. Es así, suena arcaico, pero es lo que hay, es eso. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido, sobre todo para contextualizar el año 2000, de las circunstancias un tanto peculiares que se dieron a nivel de incendios en esta zona. Pues muchas gracias.